¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo,
todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57,000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50,000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y RAL Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40,000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con poco aviso. El volcán liberó lava naranja desde una fisura de más de 3 kilómetros de longitud. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 50 casas y de los huéspedes que se encontraban en el balneario Blue Lagoon, un popular destino turístico al suroeste de Reykjavik.
A pesar de que el transporte aéreo no se vio afectado, las autoridades advirtieron sobre potenciales emisiones peligrosas de gas que podrían extenderse por partes de la península, incluyendo la cercana ciudad de Grindavik. Grindavik, hogar de 3.800 residentes, ha presenciado actividad volcánica en repetidas ocasiones. Erupciones pasadas incluso dañaron su infraestructura y provocaron evacuaciones. Por ejemplo, en agosto de 2024, se abrió una grieta de 3,8 kilómetros de longitud en el cráter Sundnúkagigar, cerca de Grindavik, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia mientras la lava fluía en múltiples direcciones. Afortunadamente, la Oficina Meteorológica de Islandia informó que la última erupción fue bastante menor que la de agosto. Expertos en geofísica realizaron estudios aéreos y determinaron que la situación parecía menos intensa que en las erupciones anteriores. Hoy en día, Grindavik no está en riesgo, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya nuevos sucesos similares. De hecho, los científicos predicen más erupciones volcánicas. Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien,
Aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone.
Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas y comprender la actividad subterránea en regiones volcánicamente activas. Al utilizar magnetotelúricos, los científicos crearon un mapa detallado del magma bajo Yellowstone, que les permitió hacer predicciones más informadas sobre futuras erupciones. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera una erupción similar a la del Monte Tambora? En líneas generales, habría un gran caos climático. Sí, los mejores científicos están buscando una solución en caso de que realmente suceda, pero todavía no la tienen. Por lo tanto, técnicamente, no estamos preparados para un segundo Monte Tambora. Al menos por ahora no se predicen erupciones importantes. ¡Uf! Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58,000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10,000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos.
Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido. La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto, todo porque el tono del tremor del Redoubt supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Redoubt, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Redoubt. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Redoubt comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Redoubt alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro.
Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Rhidop se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Rhidop. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Rhidop con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden. El suelo de repente comienza a temblar. Nubes de gas empiezan a formarse en el cielo y lo oscurecen en pleno día. Porciones del terreno comienzan a hincharse, levantarse e incluso colapsar. Estos son los signos inconfundibles de un volcán que está a punto de hacer erupción. Y esto es lo que podría ocurrir finalmente otra vez con el monte Spur. Está a solo unos 120 kilómetros de Angkor, una de las ciudades más concurridas de Alaska. Más de la mitad de la población del estado más al norte de Estados Unidos vive allí. Además, una gran cantidad de carga aérea pasa por su aeropuerto internacional a diario, así que cada vez que un volcán tan cerca de un centro tan vital comienza a mostrar actividad, la gente empieza a prestar atención. Solo para que lo sepas, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo viven dentro del rango de peligro de un volcán activo. Eso significa que alrededor de 1 de cada 20 personas vive en una zona en riesgo de actividad volcánica. Probablemente los habitantes de Alaska desearían que el reavivamiento del monte Spur fuera ficción, pero en realidad es cierto. El Observatorio de Volcanes de Alaska detectó varias señales de "estoy a punto de hacer erupción" por parte del monte Spur. Tanto así que elevaron el nivel de alerta a amarillo, lo que significa inquietud por encima de los niveles normales de fondo. Spur hizo erupción 2 veces en los años 90 y fue bastante intenso. Si calificáramos las erupciones volcánicas en una escala del 1 al 10, estas erupciones estarían en unos 6 o 7. No fueron tan terribles, pero aún así causaron daños de entre 10 y 17 millones. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con la erupción del Redoubt en Alaska de 1988, otro volcán que entró en erupción y causó una asombrosa suma de daños de 345 millones. Principalmente porque sus cenizas afectaron los motores de las aeronaves, como el KLM-747 que perdió potencia después de que todos sus motores se apagaran debido a las cenizas. Si antes de eso la gente no prestaba atención a la geología inestable de Alaska, bueno, seguro empezaron a hacerlo después. Cuando piensas en los peligros de la actividad volcánica, lo primero que podría venir a tu mente es Pompeya, Italia. Por supuesto, ese es el peor escenario, una ciudad siendo engullida por lava. Spur puede parecer inocente en comparación con el Vesubio, pero aún así causó estragos. La última vez que hizo erupción fue en los 90 y lanzó aerosoles volcánicos a más de 18.000 metros en la atmósfera. Pongamos la ciencia en claro aquí. Piensa en los aerosoles volcánicos como partículas líquidas que son liberadas en la atmósfera durante una erupción. Estas generalmente se forman cuando los gases de un volcán, como el dióxido de azufre, se combinan con agua y otras partículas que existen en nuestra atmósfera. Estos aerosoles pueden enfriar la superficie de la Tierra, ya que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Y eso no es lo peor. Pueden permanecer en la atmósfera durante varios años después de una erupción y causar numerosos problemas de salud. La erupción desató avalanchas vertiginosas de gas caliente y ceniza conocidas como flujos piroplásticos, junto con gruesas y lodosas inundaciones llamadas lahares. Y también estaban los enormes bloques de roca volcánica. Estos eran gigantes, algunos de más de 1 metro de largo. Fueron lanzados desde el volcán como balas de cañón naturales y aterrizaron a más de 10 kilómetros de distancia. Todo ese calor volcánico derritió parte de un glaciar cercano, lo que provocó flujos de escombros que represaron el río Chacachatna y crearon un lago completamente nuevo a lo largo del valle. Sin embargo, algo bueno salió de la primera erupción del Spur. La lección principal fue: la supervisión volcánica vale la pena. El monitoreo local pudo reducir los daños económicos causados por la erupción, especialmente por una ciudad con un tráfico aéreo intenso. Spur es considerado inactivo por el momento, pero podría entrar en erupción en cualquier momento.
Verás, dependiendo de cuánta actividad están presentando, los volcanes se clasifican como activos, inactivos o extintos. Si está activo, todavía está retumbando y haciendo erupción de manera bastante irregular. Inactivo significa que ha tenido actividad reciente pero está tranquilo por ahora. ¿Y extinto? Eso es cuando ha estado silencioso durante tanto tiempo que pensamos que ha terminado para siempre. Uno de los volcanes activos más peligrosos de Estados Unidos es el Monte Santa Elena. Este volcán es, de hecho, responsable de la erupción más poderosa en la historia de Estados Unidos. Su última explosión fue tan intensa que desprendió aproximadamente 396 metros de su cumbre. Básicamente, la cima de la montaña desapareció. Y si pensabas que la nube de ceniza del Monte Spur era impresionante, Santa Elena gana la competencia, ya que lanzó sus cenizas a 24 kilómetros en el cielo. El este de Washington se sumió en la oscuridad total. Pero no fue solo eso. En cuestión de 3 minutos, la erupción lanzó 3.700 millones de yardas cúbicas de roca y polvo ardiente, suficientes para llenar 1 millón de piscinas olímpicas, a lo largo de casi 600 kilómetros cuadrados de bosque frondoso. En realidad, los terrenos que presagiaron la erupción comenzaron semanas antes del 18 de mayo de 1980. Un terremoto de magnitud 5.0 se desató, lo que provocó un deslizamiento de tierra en un lado del volcán. Al final de la fecha oficial de la erupción, 57 personas habían perdido la vida. Casi 7.000 animales de caza mayor como ciervos y alces fueron aniquilados y millones de aves yacían esparcidas sobre la tierra quemada. Los investigadores no creen que el Monte Santa Elena vuelva a estallar con esa misma magnitud en el futuro cercano, pero lo están vigilando porque este volcán aún no ha terminado con lo suyo. Por cierto, la palabra volcán proviene del nombre romano Vulcano, que era la deidad romana del fuego, y a menudo ocurren en el punto de encuentro de las placas tectónicas, que son las piezas de la superficie terrestre que encajan como un rompecabezas. El llamado Anillo de Fuego, ubicado en el Océano Pacífico, es la zona de peligro del mundo en cuanto a volcanes. Contiene entre 750 y 915 volcanes activos. El volcán más grande ubicado en el Anillo de Fuego, y también el volcán activo más grande del mundo, es el Mauna Loa. Tiene más de 4.000 metros de altura y se encuentra en Hawái. Los investigadores dicen que ha estado en erupción durante al menos 700.000 años. La más reciente comenzó el 27 de noviembre de 2022 y duró hasta el 13 de diciembre. Estuvo tranquilo desde los años 80 hasta que decidió despertar de nuevo. Gracias a la constante vigilancia del Observatorio de Volcanes de Hawái, no causó víctimas en su última erupción. Los científicos han estado invirtiendo mucho en el monitoreo volcánico, no solo para reducir los peligros económicos, sino también para salvar vidas. El intento más reciente ha sido perforar dentro de los volcanes. Recientemente, un grupo de científicos viajó hasta Islandia, uno de los puntos volcánicos más activos del mundo. Solo allí hay alrededor de 33 volcanes activos, pero el que más les interesa es el Krafla. El Krafla ha entrado en erupción aproximadamente 30 veces en los últimos 1000 años, y la más reciente fue a mediados de la década de los 80. El proyecto, denominado Krafla Magma Testbed o KMT, espera avanzar en la comprensión de cómo se comporta el magma bajo tierra. La principal ventaja de esta investigación de perforación es predecir el riesgo de erupciones, pero también puede ayudar a impulsar la energía geotérmica. Quiero decir, ¿te imaginas tener electricidad generada por la fuente ilimitada del poder volcánico? El equipo de KMT comenzará a perforar agujeros profundamente en el suelo del volcán en 2027. Tienen como objetivo alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Después de todo, es diferente monitorizar la actividad de la lava cuando está en la superficie que cuando todavía está bajo tierra. Esto les permitirá a los investigadores escuchar el pulso de la Tierra, según ellos. Dicen que esta investigación es tan revolucionaria como la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Y hablando de eso, me sorprendió descubrir que los volcanes existen en todo el sistema solar. Sí, otros planetas y lunas también tienen volcanes. El más grande de nuestro sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un volcán en escudo muy parecido a los que conforman las islas Hawái. Tiene casi 600 kilómetros de ancho. Si lo transportáramos de vuelta a la Tierra, casi ocuparía toda Polonia. ¡Uy! Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando.
Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo,
No todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento. Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano.
Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer geyser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso geyser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado. El campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes.
Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este, y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los Sinagua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo. La última vez que este volcán hizo erupción fue hace unos 500 años. Pero recientemente, pequeños temblores se han vuelto muy frecuentes, hasta el punto de que los científicos han estado registrando más de 1000 al mes. Estoy hablando del supervolcán Campi Flegrei de Italia. Hace unas semanas, la zona fue sacudida por un terremoto de magnitud 4,4 con 150 temblores en una sola noche. Fue el terremoto más fuerte en más de 40 años. Mucha gente pasó la noche en sus coches, pero por la mañana, los temblores fueron seguidos por otro terremoto, un poco más débil, con una magnitud de 3,6. Entonces, ¿Italia está en peligro? Bueno, el terremoto en sí no fue tan grande como para causar daños graves, pero provocó mucho pánico. En este momento, las autoridades están trabajando en planes de emergencia grandiosos. Si las cosas empeoran, tendrán que evacuar a cientos de miles de personas. Una de las razones es la proximidad de esta zona a Nápoles, que tiene más de 3 millones de habitantes. En este momento, incluso están considerando la opción de pagarle a la gente para que deje sus hogares. Por ahora, las escuelas permanecen cerradas en la zona de Campi Flegrei. Las autoridades asignaron más de 500 millones de euros para garantizar la seguridad de los edificios y construcciones en la zona.
Una alerta amarilla sigue vigente en la región, donde viven 80,000 personas. Existe la llamada zona roja, que es el área más peligrosa. Hay 1,250 casas en esta zona roja, y todas ellas estarán en alto riesgo sísmico si comienza una erupción. Además, más del doble estarán en riesgo medio. Italia es un país propenso a la actividad sísmica. Y Pozzuoli es una zona densamente poblada que se encuentra en uno de los supervolcanes más peligrosos de Europa. Campi Flegrei tiene 24 cráteres subterráneos ocultos y empequeñece al más conocido Vesubio. Sí, el mismo volcán que borró del mapa a la antigua ciudad romana de Pompeya en el año 79 de nuestra era. Esta ciudad floreció cerca de la base del monte Vesubio, en la bahía de Nápoles. En la época del temprano Imperio Romano, vivían 20,000 personas en Pompeya. Eran comerciantes, fabricantes y agricultores. El suelo de la región era rico y fértil, por lo que había muchos huertos y viñedos. Curiosamente, nadie sabía que esta tierra negra era el legado de una erupción anterior del monte Vesubio. La zona era un destino de verano favorito para los romanos ricos. Al mediodía del 24 de agosto del año 79, toda esta prosperidad llegó a su fin. La cima del monte Vesubio explotó y envió una nube de ceniza y piedra pómez de 16 kilómetros de altura a la estratosfera. Durante las siguientes 12 horas, la erupción causó estragos en la ciudad. Ceniza volcánica y una lluvia de piedras pómez, algunas de hasta 8 centímetros de diámetro, llovieron sobre Pompeya. Los habitantes de la ciudad huyeron aterrorizados. Alrededor de 2,000 personas se refugiaron en estructuras de piedra y sótanos, paralizadas por el miedo. Esperaban aguantar la erupción. ¿Quién sabe? Tal vez si hubieran decidido abandonar la ciudad inmediatamente después del comienzo de la erupción, habrían tenido alguna posibilidad de sobrevivir. Un viento del oeste protegió la ciudad de las primeras etapas de la erupción. Pero pronto, una nube gigante de ceniza caliente y gas descendió por la ladera occidental del Vesubio. Engulló la ciudad y quemó todo a su paso. Esta desastrosa nube fue seguida por una inundación de lodo y roca volcánica que enterró Pompeya por completo. Como si el volcán se quisiera asegurar de que nadie sobreviviera, una nube de gas tóxico invadió la zona y terminó con la vida de unos pocos sobrevivientes el 25 de agosto. Un flujo de roca y ceniza siguió. Techos y paredes cayeron, y la ciudad se convirtió en un enorme cementerio. Cuando un supervolcán entra en erupción, las consecuencias suelen ser catastróficas. Los supervolcanes han tenido al menos una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8, que es el número más alto registrado en el índice. Los supervolcanes son a menudo muy grandes, sin ningún cono. Esto se debe a que son los restos de cámaras magmáticas gigantescas que una vez se encendieron y quedó una caldera. Por lo general, están ubicados sobre puntos calientes y aparecen cuando grandes volúmenes de magma intentan escapar desde las profundidades subterráneas. En algún momento, estallan a través de la superficie de la Tierra. A veces, todo este magma queda atrapado, incapaz de romper la corteza del planeta. Y entonces, enormes piscinas de magma presurizado se acumulan a una profundidad de varios kilómetros. La presión sigue creciendo porque más y más magma intenta llegar a la superficie. En algún momento, ocurre una supererupción. La erupción más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno, cuando digo reciente, me refiero a hace unos 26,500 años. Fue entonces cuando un supervolcán debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1,250 kilómetros cúbicos de ceniza y piedra pómez. Imagina 500,000 grandes pirámides de Giza volando al aire al mismo tiempo. Así de poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Toneladas y toneladas de magma presurizado se habían acumulado bajo la superficie y la presión seguía aumentando. Pero después de que la roca se agrietó y la primera porción de lava escapó disparada del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un respiro. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo. Miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera. El patrón extraño del Taupo aún confunde a los científicos.
La erupción indonesia en la caldera de Toba hace 75.000 años fue la mayor erupción en los últimos 2 millones de años. Los expertos estiman que podría haber liberado cientos de miles de toneladas de ácido sulfúrico, lo que tal vez provocó un enfriamiento de varios grados en la superficie del planeta. Pero hoy en día es difícil de detectar qué sucedió exactamente debido a los glaciares que cubrieron el terreno después. También existen varios llamados supervolcanes que aún no han hecho honor a su nombre porque nunca han producido ninguna supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa hizo erupción. El poder de la erupción desgarró las paredes del volcán, y el agua fría del mar se precipitó en su interior fundido. La diferencia de temperaturas hizo que el volcán explotara con un estruendo ensordecedor. Fue escuchado claramente a 4.800 kilómetros de distancia en Australia. Esta explosión se ganó el título del sonido más fuerte de la historia. Pero aunque las consecuencias fueron catastróficas, no resultó lo suficientemente poderosa como para ser llamada una supererupción. Solo tuvo un índice de explosividad volcánica de 6. Luego, también está el Mauna Loa. Es un volcán en escudo, lo que significa que no produce erupciones explosivas. Pero su tamaño colosal hace que sea muy peligroso. En este momento, el volcán parece estar en paz con su entorno. Los equipos de investigación no muestran signos de actividad en el Mauna Loa. Sin embargo, si llegara a hacer erupción de repente, los flujos de lava podrían alcanzar el océano y las zonas más pobladas y turísticas, como Captain Cook, muy rápido, en cuestión de horas. La última vez que el volcán entró en erupción, la lava alcanzó los alrededores de Hilo, al otro lado de la isla. Allí es donde se encuentra la Universidad de Hawái. Afortunadamente, la gente tuvo unas semanas de aviso para prepararse para el desastre. A lo largo de su historia registrada, el Mauna Loa ha estado en erupción de manera bastante regular, casi cada 6 años. Lo bueno es que los volcanes de la Isla Grande, incluido el Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso se debe a que son volcanes de escudo. Estos volcanes recibieron ese nombre porque no son muy altos y se asemejan a un escudo de guerrero colocado plano en el suelo. Los volcanes de escudo se forman por lava muy fluida. Viaja mucho más lejos y forma flujos mucho más delgados que la lava originada en un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el Krakatoa de Indonesia. Entonces, si el Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza ni toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que el Mauna Loa es un volcán de escudo, su lava es fluida y voluminosa, lo que le permite viajar lejos y rápido.